Hermanos, gracia y paz. Señor les bendiga. También Señor bendiga a todos los que nos acompañan en esta transmisión y en la grabación en su momento. Esta es la predicación número 8 de nuestra serie temática sobre los atributos de Dios. Hoy vamos a ver la inmutabilidad de Dios. Y como subtítulo, siempre el mismo. Vamos a darnos cuenta, hermanos, con esta enseñanza. Nosotros como Iglesia Reformada tenemos un lema: Semper Reformanda, es decir, siempre reformándonos, ¿cierto? Pero Dios no. Dios es Semper Idem, siempre el mismo. Nosotros sí necesitamos la reforma en nuestras vidas, cambiar no solamente en carácter, sino en conocer más a Dios. Pero Dios nunca va a cambiar. Él siempre es. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Oremos. Señor nuestro Dios, este conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Alto es incomprensible. Pero si tu Espíritu Santo nos ilumina, podemos, Señor, aprendernos de aquello que necesitamos para nuestras vidas. Es tu gracia la que nos permite conocerte a ti como tú eres, un poco más, Señor. Permítenos entender y poder traer esto a nuestras vidas, y que el Dios de nuestro corazón no sea un ídolo falso, sino el verdadero Dios que nunca cambia. Sí, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos al Salmo 102, verso 27. Estaré usando varias versiones, especialmente la Reina Valera 60, pero cada vez que use otra yo les digo. Salmo 102, 27. En la Nueva Biblia de las Américas dice así: tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Amén. Ese será nuestro texto principal, no texto base, porque no es predicación expositiva, que es una predicación temática. Principal porque es muy diciente, ¿cierto?, de lo que vamos a hablar hoy. Inmutable, ese es Dios. ¿Qué es algo inmutable? ¿Qué es inmutabilidad? Este es otro de los atributos incomunicables de Dios. Significa que solamente Dios es inmutable. Todo lo demás cambia. Todo lo demás mejora o disminuye. Todo lo demás el tiempo lo afecta. Todo lo demás, los que son seres racionales necesitan aprender. Pero Dios no cambia. Este atributo es incomunicable porque solamente Dios lo tiene y ninguna criatura es inmutable. De todas maneras, aprovecha alguna diferencia. Aquellos ángeles que cayeron de su estado de gloria por rebelión, ellos son inmutables en la condición de condenación en la que están. Pero como seres, como criaturas, cambian en el sentido de que siguen viviendo. El tiempo los afecta y así sucesivamente. Pero en todo el sentido de la palabra, solamente Dios es inmutable. Ese atributo está relacionado íntimamente con la eternidad. Eso lo veíamos el mes pasado. Si Dios es eterno, siempre debe ser el mismo. Y es el mismo, como está escrito en el Salmo 102, 27 que acabamos de leer.
Los años de Dios son incontables. Es una expresión porque realmente Él no tiene años, Él tiene eternidad. Él es la eternidad y Él es el mismo. Si Dios no tiene principio ni fin, Dios tampoco tiene variación. Todo aquello que tiene un principio va a variar. Pero como Dios no tiene causa, no tiene comienzo, a Él no le afectan los cambios. Santiago 1:17. En la Reina Valera del 2015 dice: Él es el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17, un texto que ya estudiamos hace varios años atrás, cuando estudiamos Santiago. En ese pasaje se dice que la luna tiene cambios. Los astros cambian sus movimientos, su apariencia. El mismo sol un día se agotará en su combustible, se acabará. Todo tendrá su final y todo está en constante cambio. Pero Dios es el Padre de esas luces, de esos astros. Y a Él, si no le ocurre ningún tipo de variación, mudanza, modificación. Tanto en su ser como en sus perfecciones. Es semper idem, terminado en M. Semper idem, siempre el mismo. Tanto en su ser como en sus propósitos, es siempre el mismo. Tanto en su ser como en sus promesas, es siempre el mismo. Ahora, esto no implica que Dios no se mueva. No significa que inmutable es que Dios no haya movimiento en Dios, porque lo vemos actuando, obrando y operando en el transcurso de la historia de la redención. Aquí lo que significa es que Él, en su ser, en su esencia, no tiene ningún tipo de variación, porque siempre es. Como es eterno, tiene que ser inmutable. Hermanos y amigos, todo cambio implica un defecto. Si algo cambia, es porque hay un defecto, porque necesita mejorar o porque el paso del tiempo lo está afectando. Todo lo que es creado por Dios necesita mejorar. Dios le entrega al hombre la tierra para que la labre, por ejemplo. O sea, es algo creado, algo que requiere ser mejorado. Y todo aquello que cambia y que necesita ser mejorado, ¿para qué necesita eso? Para poder perdurar. Las cosas creadas como son defectuosas en el sentido de que no son eternas en sí mismas, necesitan mejorar con tal de perdurar en el tiempo. Cuando hay algo que no mejora, puede llegar a estar condenado a desaparecer. Un ejemplo de ello es el tema de las especies animales. Hay especies animales que no es que haya una especie de evolución de una especie hacia otra, pero si una especie no se adecua a su entorno, está condenada a desaparecer, porque los seres necesitan mejorar para poder perdurar. Pero Dios es la perfección misma, no necesita mejorar. Dios es la excelencia misma. Él ya es excelente en todo. Así que no muda, ni puede ser cambiado ni para bien, ni para mal, porque Él ya es el sumo bien. Y el mal, no hay ni nada que se asome malo a su ser, porque Él es bueno infinitamente.
Todos sus atributos, como su soberanía, su santidad, son toda plenitud. No necesitan cambiar porque ya son lo máximo de excelentes. Dios es santísimo en todo, ya Dios es santísimo. No puede llegar a ser más santo ni va a ser menos santo. Dios es infinito. Y como es infinito, Él siempre ha sido, es y será el mismo en esencia. Los atributos que Dios tuvo antes de la creación, cuando estaba solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los mismos atributos que Él tiene ahora, porque no ha cambiado. Y serán exactamente los mismos atributos para siempre, jamás. Siendo Dios espíritu eterno, no existe envejecimiento en Dios, ni en ninguno de sus atributos. Sus atributos no son como una chispa que en algún momento va a dejar de parpadear. O como los dioses paganos que necesitaban tener unos tiempos de descanso y de reposo para recuperar sus poderes omnipotentes. Dios siempre es. Él es omnipresente y todo sapiente. No puede ser decepcionado. No puede ser sorprendido. No puede ser limitado. Si Dios es inmutable, Él no va a aprender nada. Él no aprende nada porque Él ya es la sabiduría misma. El poder de Dios es indestructible, su sabiduría irreductible, diría Arthur Pink. Hermanos, estas cosas son bastante grandes para nosotros, porque nosotros cambiamos, necesitamos aprender, necesitamos santificarnos más. Nosotros somos personas inconstantes, variables, emocionales. Los mismos israelitas tuvieron que aprender esto, hermanos y amigos. ¿Se acuerdan que ellos reemplazaron la gloria del Dios invisible por imágenes y por ídolos? Pues ellos tuvieron que aprender, ellos vivieron. Se dieron cuenta que Dios es inmutable, porque ellos fueron deportados, fueron exiliados, lo perdieron todo por su pecado. ¿Y dónde está Astaré, la reina del cielo? Istar, Baal, Moloc y todos aquellos dioses falsos por los que Israel desechó a Yahvé, por esos ídolos falsos. ¿Dónde quedaron? Cuando ellos regresaron a la tierra, con Zorobabel, Nehemías, Esdras, aprendieron eso. Esos dioses falsos pasaron, pero Yahvé siempre fue, siempre es y seguirá siendo el mismo. Yahvé sí permaneció. Ellos comprobaron que Dios es único y ninguno de los ídolos, ni siquiera de los otros países, sobrevivió. Bel, el dios de Babilonia, ¿dónde está Zeus? Júpiter, ¿qué pasó con Odín? ¿Dónde están los dioses de las culturas precolombinas? Desaparecieron, porque todos los ídolos falsos van a desaparecer, porque sus creadores fueron seres mortales. Pero el Dios que es eterno e inmutable siempre es. Ninguna sucesión de eventos afecta a Dios. Nada ocurre que haga que Dios en su naturaleza se decepcione o se ponga triste.
o que Dios deje de ser glorioso. Hermanos, si las criaturas, todas, decidieran un día nunca jamás adorar a Dios, Dios es. Él es glorioso. Cuando nosotros alabamos a Dios, no estamos haciendo que Él sea más glorioso. Él ya es glorioso con o sin nosotros. No podemos sumarle nada a Él. Dios es Padre, pero Él no nos necesita, porque Él nunca cambia. Si hay un Dios que tiene necesidades, eso es un Dios falso. Pero Dios es inmutable, Él siempre es. Nada cambia dentro de Él. Su carácter siempre es igual. Dios siempre es. Él no va a cambiar en cantidad o en calidad. Bueno, su vida no mengua. Éxodo 3, ¿qué decía? Él es el gran yo soy. Yo soy el que soy, dice el Señor. Moisés pregunta, ¿qué les digo? ¿Que quién me envió? Yo soy. Esa palabra yo soy es tan profunda. Implica eternidad, implica aceidad, implica inmutabilidad. Él, como dice el Nuevo Testamento, Él, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre el mismo. Lo que Dios es, lo es eternamente. El Dios eterno todopoderoso, que estuvo antes de la creación, allá en la eternidad pasada, es el mismo Dios eterno todopoderoso de hoy. El mismo Dios soberano que humilló a Nabucodonosor por orgulloso, es el mismo Dios soberano de hoy. El mismo Dios santo que fulminó a los que se acercaron de manera inmunda a su altar, es el mismo Dios santo de hoy. Él es el mismo Dios de amor que envió a su Hijo unigénito, es el mismo Dios de amor de hoy. El mismo Dios de justicia que encerró en prisiones eternas a los ángeles caídos y que hay un lugar de tormento para los que mueren en rebeldía contra Él, es el mismo Dios de justicia de hoy. Él es, no cambia. Hermanos y amigos, pero nosotros, en lo único constantes que sí somos, es en cambiar. Cambiamos hasta en cuerpo. Cada día que pasa, nuestros cuerpos se deterioran, hasta atómicamente. Cada día que pasa, diría alguien por ahí, sería uno menos. Nuestras células, cada exhalación son células de nuestro ser que han muerto. Nosotros estamos cambiando físicamente. ¿Cambiamos emocionalmente? Claro. Cambiamos de parecer de acuerdo a lo que nos esté pasando en el momento. Un momento estamos contentos y emocionados y felices y tomamos entonces decisiones basadas en eso. Pero otro día estamos desanimados, como con baja nota, dirían por ahí. Las decisiones las van a tomar o las vamos a tomar así, como cabizbajos, como pesimistas. Cambiamos. Cambiamos en las palabras. Un día decimos una cosa y tristemente al otro decimos otra. A veces tristemente, pero a veces es bueno. Porque a veces pensamos que ciertas palabras estaban bien dichas, pero luego aprendimos que no. Pensábamos que como hablábamos o como nos referíamos a nuestro prójimo, estaba bien, pero dimos cuenta que no, entonces cambiamos para bien. O sea, podemos cambiar para bien, podemos cambiar para mal. Podemos cambiar en pensamientos. Hay cosas que usted pensaba que estaban bien, pero ahora que conoce la palabra se da cuenta que estaba mal.
Y cambió para bien, porque usted ahora se da cuenta y por temor al Señor quiere agradarlo. Le aseguro que cada vez va a aprender más. Y entre más aprendemos, no más nos cohibimos, sino más libres somos. Nosotros cambiamos en planes, porque no tenemos ni idea de qué va a pasar mañana. Y pensamos que mañana lunes festivo, vamos a hacer tal cosa en la mañana, en la tarde tenemos la actividad con los niños, y en la noche, bueno, ahí miramos qué vamos a hacer en la noche, pero mañana puede ocurrir algo que nos puede cambiar los planes. El último domingo del mes voy a hacer tal cosa, pero me avisan de algo que no va a ser como lo había planeado. Cambio. Estamos en una creación que tiene tanta variedad que tiene cambio. Por eso cuando estamos frente a un Dios que no cambia, es algo aterrador. Piense bien en esto, hermano y amigo. Él no cambia. Asómbrese y sorpréndase de eso. Estamos sujetos a variación, en cambio las palabras de Dios permanecen como inalterables expresiones de su pensamiento. Dice Packer, J. Packer. Nada puede anular su verdad ni su fidelidad, porque no cambia. Diría Spurgeon, Dios es amor eterno, y aquellos que son el objeto de su amor siempre serán amados por Él porque no cambia. Su palabra permanece para siempre. Salmo 119, 89. Voy a leerlo rápidamente. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, eternidad. Permanece inmutabilidad. Anote ese texto, Números 23, 19. Ese texto importante dice: Dios no es un hombre que se retracte, que cambie de parecer. Él no miente. Sus consejos son inmutables. Salmo 33, 11. Voy a leerlo también rápidamente. 33, 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las edades. ¿Se dan cuenta? Eternidad e inmutabilidad son lo mismo. Acordémonos por el tema que vimos de la simplicidad de Dios, que Dios es simple, significa que Dios es todo eso a la vez. Para nosotros, la inmutabilidad es algo por acá, la omnipresencia por acá, porque nuestra mente es muy pequeña, lo tenemos que oír de a pasitos. Pero Dios no es así, Dios es todo eso a la vez. Él es simple en ese sentido. Así que su infinitud es inmutable y su inmutabilidad es infinita. ¿Sí? Todo es uno. Dios es uno. Eso significa que Dios es uno. Aún hoy, Dios muestra su libertad y señorío, igual que en los días bíblicos, cuando vemos que a veces salvaba a algunos pecadores y otras veces pasaba por alto a otros. Hacía que unos escucharan, les daba corazón para que entendieran y se volvieran de sus malos caminos, mientras que a otros no les daba eso. Hoy sigue ocurriendo. Muchos Dios les da el privilegio de escuchar el Evangelio, pero a otros muchos no. Es el mismo de ayer, es el mismo hoy. Él enseña al mundo en el antiguo pacto que Él no le debe misericordia a nadie. Por lo tanto, hoy Él no le debe misericordia a nadie, porque Él no cambia. Pero esa gracia que salvó a muchos sin sus esfuerzos o por obediencias externas, es la misma gracia que hoy sigue salvando a muchos por la fe y sin obediencias externas, porque Él no cambia.
Leamos Hebreos 6:17. Hebreos 6:17 en la Reina Valera del 2015 dice: por esto Dios, miren esta bondad, ¿no? Él no tiene por qué hacer eso, pero Él lo hace. Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Es imposible que Dios cambie. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que quede mal a un juramento, porque Él no cambia. Es que, hermanos, miren esto. No hablamos de que es imposible en el sentido de que Él no puede porque es incapaz. O sea, en cuanto a que está limitado a... Cuando decimos que es imposible, es porque en su esencia eso no existe. Porque el cambio y la mentira son resultado del pecado en la creación. Entonces, cuando decimos que para Dios es imposible cambiar o mentir, estamos diciendo es que en su esencia el cambio y la mentira no existen, porque Él es la verdad misma y la eternidad misma. Dios no puede modificar su voluntad. Y esto es otra cosa impresionante. Dios un día, en un decreto antes de la creación del mundo, escogió a muchos. Y ese número de escogidos no va a cambiar. Ni se le va a restar, no se le va a perder nadie, ni tampoco va a crecer más. Porque así como Dios en su esencia no cambia, sus decretos tampoco. Él no va a modificar su voluntad. Un día Dios en su voluntad dijo que era pecado el sexo antes del matrimonio, pero como usted es una buena persona, entonces Dios con usted va a hacer una excepción. No. Porque Dios es y no modifica su voluntad. Dios no puede arrepentirse. Él no se va a retractar, como decir, uy, se me fue la mano en esto. O como que mejor mañana me corrijo en este sentido. No, porque Él es inmutable. Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Estas cosas, hermanos, nos deben infundir temor de Dios. Porque hoy día existen muchos falsos cristianos que se consiente a sí mismo, se acaricia su hombro, dice, ay, Dios es amoroso, Él contigo, Él te va a perdonar. Cuando esté a punto de dictaminar la sentencia de que te vas para el infierno, alma mía, Él se va a acordar de que tú hiciste cositas buenas. No, porque Él no cambia. Su ser, su palabra no cambia. Primera de Samuel 15:29 dice, aquel que es la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Esa versión debe ser la Nueva Biblia de las Américas. Pero pasa algo, hermanos. Hay algunos versículos que dice que Él se arrepintió. Si usted lee la Biblia, usted se acuerda a cuáles me refiero. Génesis 6, Éxodo 32:14,
Jonás 3:10, Primera de Samuel 15. Hay versículos que dicen que Dios se arrepintió de algo. Cuando usted se encuentre con pasajes como ese, mírelos de manera contextual y se va a dar cuenta, primero, que está hablando en términos antropomórficos. Es decir, está hablando el lector en un término que él pueda entender. Porque Dios no se arrepiente. Porque arrepentimiento, ¿qué es? Retractarse de un defecto, de un error. Pero Dios es perfecto siempre y nunca cambia. Entonces, cuando dice arrepentirse, es una manera de enseñar al lector algo que experimenta a Dios como persona. Segundo, usted va a pensar en esto. Cada vez que usted se encuentre que Dios se arrepiente de algo, o que usted parece que ve que él cambia de opinión, a punto de hacer algo y cambia de opinión, el cambio no es de Dios. El cambio es del pueblo. Ejemplo de eso. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo que Nínive iba a ser destruida? Pero el pueblo, ¿qué hizo? Se arrepintió y se convirtieron en sus malos caminos. ¿Quién cambió ahí? El pueblo. Dios no fue el que cambió. Porque Dios sigue siendo santo y justo, que castigará el pecado. Pero ya que ese pueblo se arrepintió, lo que hubo un cambio, que fue la relación de ellos con Dios. Pero Dios siempre es el mismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que significa cuando ustedes se encuentren que Dios se arrepintió o cambió en algo, en alguna opinión. Pero Él, en su esencia, en su voluntad, en sus palabras, en sus promesas, en sus amenazas, no cambia. Job 23:13. Job 23:13. Dice en la Nueva Biblia de las Américas: pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Aquí que vemos que Él es soberano. Lo que Él quiere lo cumple. Lo que Él desea lo hace. ¿Y quién va a cambiarlo de opinión? O sea, su soberanía es inmutable. O sea, el mismo Dios que le dijo a Jonás: ve para allá. Y Jonás no, se fue para otro lado. ¿Qué hizo Dios? Le mandó el animal que se lo tragó y el animal lo escupió para allá. Es el mismo Dios de hoy, que no le está preguntando a la gente: ¿tú quieres decidir aceptarme? Acéptame, por favor. Ese no ha sido nunca Dios. Dios siempre ha sido el soberano. Y lo que desea, eso hace. ¿Quién lo hará cambiar? Hermano, ese atributo es impactante, pero es la base de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Porque usted confía en alguien que no va a cambiar. Alguien que nos amó cuando éramos pecadores. ¿Cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Él no va a cambiar. Él no va a brillar su rostro sobre nosotros y luego va a mandarnos las tinieblas de su ira. Porque el mismo Dios que brilló una vez a favor de nosotros va a brillar para siempre sobre nosotros. Porque Él no cambia. Este atributo de la inmutabilidad nos garantiza también que nosotros, como todo el pueblo escogido, seremos preservados. Este atributo garantiza que la salvación no se pierde, que aquellos que han sido salvados por la fe y por la gracia, así como fueron salvados gratuitamente, serán protegidos del pecado y del diablo para siempre. Aquellos que dicen que son salvados y por eso viven como les da la gana, viven en pecado y en inmundicia,
es mentira que Dios lo salvó. Porque el mismo Dios que salvó en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es el mismo que santificó en el antiguo pacto y en el nuevo pacto y hoy sigue haciéndolo. Cuando Dios salva, Él santifica. Siempre ha sido así. Por eso la salvación no se pierde, porque los salvos son santos. Porque Él lo garantiza. Estamos frente a un Dios que es paciente, inmutablemente paciente. ¿Cuántas veces, hermanos, pecamos en lo mismo, reincidimos, volvemos atrás, nuestro corazón vuelve y anhela a Egipto, pero Él nos sigue amando con su paciencia? Su fidelidad es eterna. El mismo Dios que proveyó en medio de la necesidad al justo del Salmo 37 que leíamos hoy, es el mismo que sigue proveyendo a sus hijos hoy. El mismo Señor Jesús que iba por las aldeas a pie y tenía compasión del leproso, del ciego, del paralítico, es el mismo que hoy tiene compasión del enfermo, porque Él no cambia. Pero el mismo Dios que le dio la espalda a los fariseos, porque ya ellos se negaron a recibir su mensaje, es el mismo que le da la espalda hoy a los que se niegan a recibir el Evangelio. Leamos Malaquías 3:6. Y miren esa garantía. Aquí está bastante explícita. Porque, hermanos, nosotros somos tan variables. Un día estamos bien contentos y animados leyendo la Biblia, las tareitas de la iglesia, las actividades, pues. Pero otro día estamos como con pereza, como que, ay, no, después, ay, mañana, ya. Cambiamos. Un día estamos luchando con el pecado y victoriosos, pero al otro día otra vez volvimos a pecar. Miren esto, Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no han sido ustedes consumidos. ¿Se da cuenta? Imagínense que Dios cambiara de parecer mañana o ahorita, que Él dice: ya me agotó la paciencia de la humanidad, un día envié el diluvio, y como yo dije que no iba a volver a enviar diluvio, voy a enviar fuego, que así va a ser en la segunda venida. Pero el Señor no ha consumido la humanidad, y aun cuando su pueblo peca. Porque podríamos decir esto de esa manera: el pecado de la gente del mundo enoja al Dios Santo, pero el pecado de la iglesia entristece al Dios Santo. Son antropomorfismos, no me malentiendo. Ahorita hacia atrás dije que Dios no se entristece, ¿no? Pero digo ese término para que me entiendan lo que quiero decir. El pecado del pueblo de Dios es distinto al pecado de la gente del mundo. El pecado del pueblo de Dios, ¿qué merecería? Que Dios nos consumiera, porque Él es celoso de su santidad. Pero como Él no cambia, nos sigue teniendo misericordia. Isaías 54:10, anótelo. Dice: su pacto de paz nunca se romperá con la iglesia. Deuteronomio 32:4. Dios es la roca inconmovible de los siglos. Podemos ir a escondernos en ella, a construir nuestra casa sobre esa roca, a aferrarnos a esa roca, o decir como el salmista: el Señor es mi castillo y mi roca fuerte. Porque es la roca inconmovible, no cambia. Es la roca que protegió a David de Goliat.
Es la roca que protegió a Josafat de los que venían a destruirlo. Es la roca que protegió a la iglesia de Jerusalén cuando los romanos destruían Jerusalén. Y sigue siendo la roca para la iglesia. En la angustia, en la aflicción, en la persecución. Él es la fuente y el sostén de toda nuestra esperanza, de toda nuestra confianza para nosotros y para nuestra familia. Además, hermano, ese atributo lo tiene Jesús, porque Jesús es Dios. Anote ese texto, Hebreos 1, 10 al 12. Es más, ¿se acuerdan el primer texto que leímos de todos? El Salmo. Ese Salmo que leímos de primerito, Hebreos 1 se lo aplica a Jesús, porque Jesús es Dios. Así como Jehová no cambia, Jesús tampoco. Por eso Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es Dios, inmutable. Hebreos 7:24, Jesucristo es el sumo sacerdote inmutable para su pueblo. Es el sacerdote que está allá, que no se cansa, que no muere, que siempre está intercediendo a favor de los suyos, a la diestra del Padre. No cambia. Uno que intercede para siempre a favor de los que compró con su sangre. Entonces, hermanos, con esto podemos cantar el estribillo de la Biblia. Alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Podemos entender mejor eso. Para siempre su misericordia no va a cambiar. Semper idem. Y para ir terminando, Dios es eterno en su amor y amará eternamente a los suyos. Pero así como su amor y su misericordia no cambiarán jamás, tampoco su verdad y sus juicios cambiarán. Aquel que es el Dios santo y todo virtuoso no va a cambiar. Para los hijos de Dios eso es garantía de confianza y de esperanza. Pero para los impíos son las peores noticias. Porque el Dios que les promete el infierno, antes se los promete hoy y se los promete mañana, no cambia. Ese atributo es las letras inmodificables de un juicio eterno para los que no se arrepentirán. Porque si este Dios no cambia en su amor, no cambiará en su justicia eterna. Sus estándares gloriosos y puros no los va a adecuar a los impíos. Él no va a disminuir su santidad para llevarle la cuerda o para complacer a los impíos pecadores. No, porque Él es inmutable. No va a condescender por el que reincide en su maldad. Salmo 50:21 dice el Señor, le dice el Señor al impío, ¿acaso tú piensas que yo soy como tú? Salmo 50:21. Cito las palabras de Arthur Pink. Dios no se negará a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de los impíos. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. Su ira no cambia. Y ahora aplicando eso a nuestras vidas prácticas, hermanos, la inmutabilidad de Dios motiva al cristiano a ser firmes en la fe. Debemos cambiar en ser más santos, en aprender más del Señor, en estudiar diligentemente las Escrituras, en crecer en gracia y conocimiento, pero no hacer como niños fluctuantes que los deja llevar cualquier opinión, cualquier noticia, cualquier falsa doctrina, cualquier enseñanza que sale por ahí, de una vez hace fluctuar o cambiar de parecer. No, la inmutabilidad de Dios nos enseña a no ser inmaduros y a no ser inconstantes, porque el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, es como la ola del mar, un día arriba, otro día abajo. No, la inmutabilidad de Dios nos debe enseñar
a que nuestro sí sea sí. Y eso aplica en nuestra casa. En el caso, por ejemplo, con los hijos, con su actitud frente al pecado, en el mundo, su sí es sí y su no es no, porque su Padre es inmutable. Debemos permanecer inmutables en lo que Dios nos ha dicho, que debamos ser firmes. Vamos a dar mejor alabanza a Dios en la medida en que tendremos carácter frente a lo que debemos tener carácter. Ningún tesoro terrenal es inmutable. Todo está sujeto a variación. La salud puede cambiar. La economía puede cambiar. La estabilidad emocional puede cambiar. Su buen nombre puede cambiar. Pero los tesoros celestiales son imperecederos, son inmutables. Y Cristo es el mejor y el principal de todos los tesoros, porque Él nunca cambia. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, siempre eres el mismo. De la eternidad y hasta la eternidad permanecerás para siempre. Un día los cielos y la tierra serán enrollados como un pergamino y serán mudados como se muda la ropa. Pero tú siempre serás el mismo por siempre y tus años no acabarán, Señor Dios eterno. Qué poderoso, Señor, qué impactante. Concédenos asombro por quien tú eres. Un temor profundo por tu ser invada nuestro pequeño ser también. Tú eres santo, inmutable, perfecto, lleno de amor, de verdad, de justicia y de misericordia eternas, que nunca cambiarán. Gracias, Señor. Fuiste refugio fiel para los santos en las Escrituras, para los santos en la historia de la iglesia y para los santos de la iglesia de hoy. Tú eres fiel e inmutable, santo y bueno en todo tiempo, para siempre. Concédenos, Señor, firmeza en el carácter frente al pecado, frente al mundo, frente al enemigo y frente a las falsas doctrinas. Pero lo que debemos mejorar en la santidad, en el conocimiento de ti, permítenos mejorar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, tú que eres siempre el mismo. Señor Jesús, tú que siempre eres el mismo, que intercedes por nosotros ante el Padre Celestial, que no cambiarás. Y también el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de consuelo, de verdad, que iluminó a los apóstoles, es el mismo Espíritu de verdad y de consuelo para hoy, para nosotros. Gracias, Señor nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si Dios nos da vida, el próximo miércoles continuamos con nuestra serie de Salmos. Les invito cordialmente a acompañarnos a la transmisión. Si usted se encuentra en Girón, en el portal campestre, puede acompañarnos a las 8 de la noche. Esto es media horita que duramos haciendo el devocional. Y respecto al culto, la escuela dominical, estamos estudiando Éxodo y la próxima semana continuamos con nuestra serie de Marcos. Vamos a ver una enseñanza sobre Marcos 13, ya todo, porque ya lo terminamos, las secciones, y ahora vamos a estudiarlo todo a la vez, dando conclusiones finales. Bueno, entonces no más, gracias y paz, el Señor le bendiga.